española, en este caso, que es el poema del Mío Cid. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Voy a presentar la pantalla completa. Seguramente hoy hay muchas actividades. Igual, en nuestro caso, al menos desarrollamos sesión suficiente con un solo alumno. Seguramente hoy día, como es fin de año, hay muchos planifican hacer sus actividades, ¿no? Bien, entonces vamos con nuestra clase. En este caso, reitero, vamos a hablar acerca en primer orden, de los orígenes de la literatura española, ¿no? En este caso ya nos vamos a ubicar a la época medieval. Bueno, seguramente te preguntarás por qué tenemos que estudiar la literatura española, ¿no? En este caso, porque no estudiamos literatura inglesa, alemana, francesa, rusa, etcétera. Hacemos este énfasis en la literatura española porque nosotros hablamos el español y recordando que el español es nuestra lengua madre, ¿no? Nuestra lengua materna. Entonces, ese es el detalle que debemos conocer, las nociones básicas fundamentales de lo que es la literatura española, ¿no? Y entonces vamos a ver todo el proceso de desarrollo histórico y literario desde sus orígenes, seguramente, de lo que es la literatura española, ¿sí? Bien, en este caso vamos a platicar de lo que es la literatura española medieval, ¿no? Cuando hablamos medieval, quiere decir desde la época de la Edad Media, ¿no? Recordando que la literatura española más o menos se va a empezar a formar y consolidar entre los siglos, bueno, 9, 10, 11, 12, hasta 13 más o menos que se consolida, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con ese análisis histórico, porque hay que ubicarlos en un contexto histórico para conocer de lo que estamos en este caso hablando. Muy bien. Entonces decimos que la literatura española abarca el periodo que se desarrolla entre los siglos V después de Cristo hacia el siglo XV después de Cristo. Recordando que la Edad Media dura justamente desde el siglo V al siglo XV. La Edad Media que duró 1000 años, ¿no? 1000 años de la cultura medieval. Obviamente en estos 15, bueno, en estos 10 siglos, desde el siglo V al siglo XV, en ese periodo, como ya indiqué, pues la literatura española se va a empezar a desarrollar desde el siglo X, más o menos 11, 12, ¿no? 13 que se consolida. ¿Qué más podemos decir en este punto? Y que está determinado por una serie de factores, entre los que destacaron básicamente aquí, como cronología, desde el siglo V, desaparición del Imperio Romano de Occidente, o sea, con este hecho histórico, con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, pues finaliza la etapa o la época antigua y se inicia la Edad Media, ¿no? Esto va hasta el siglo XV, que se da también o culmina con otro hecho histórico, que es el descubrimiento de América y la toma de Granada en 1492. El descubrimiento de América es un hecho histórico que va a remarcar, que va, digamos así, marcar un hito en la historia, porque antes del año de 1492, es decir, antes del descubrimiento de América, los hombres de la Edad Media, básicamente, consideraban que la Tierra era cuadrada, era plana, así como una mesa, inmóvil, y en torno a la Tierra, pues estos hombres medievales indicaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? La Tierra era pues plana, inmóvil, y estaba en el centro del universo, ¿no? Entonces esa teoría, esa forma de ver la Tierra y el universo fue desechada con el descubrimiento de América. Ahí se comprobó que la Tierra no era plana, ni cuadrada, ni inmóvil, sino la Tierra tenía forma circular, ¿no? Y era redonda y no era el centro del universo, sino giraba alrededor del Sol, ¿no? Bien, eso es importante conocer en ese punto. Bien, ¿qué otros hechos históricos más conocemos o debemos conocer?
En este caso, la península ibérica es invadida por los visigodos tras expulsar a los romanos. Cuando decimos la península ibérica, nos referimos a lo que es actualmente España. Recordemos que España y Portugal, que están juntitos, es una península, y esa península, que es la península es algo así como de un continente que sobresale, ¿no? Que se alarga. Esa península se llama la península ibérica, en la cual, reitero, se encuentra ubicado España, ¿no? Dice que en esta península es invadida por los visigodos, ¿no? Y en este caso, esto fue en la Edad Media, recuerden ustedes seguramente a los visigodos, ostrogodos, bárbaros, etcétera, que luchaban por la posesión de la tierra, ¿no? ¿Qué más? En el año 711 es invadida por los musulmanes, ¿ya? O sea, España, la península ibérica, en el año 711 fue invadido por los musulmanes, o sea, por los árabes, ya para tener más claro. ¿Qué más? Solo en las zonas montañosas del norte en este caso los Pirineos y la cordillera Cantábrica, perviven reinos cristianos, ¿no? Es también con un hecho que hay que conocer. Ahora, ¿qué más? Estos reinos comienzan el proceso de la reconquista que culminará en el año de 1492. ¿Qué más? Entre los siglos, en este caso, 9 y 12, bueno, 9 y 11, entre los siglos 9 y 11, Córdoba se convierte en capital cultural de Occidente europeo, ¿no? Y luego toda la sociedad gira en torno al feudalismo. Recordando que en la Edad Media el modo de producción que se desarrollaba en Europa era en este caso el feudalismo. Los señores feudales que poseían grandes extensiones de terreno, ¿no? En función a eso, pues construyeron sus castillos, los castillos feudales, y eso no solamente sucedió en España, sino en toda Europa. Bien, ahora, en el campo de la literatura, bueno, eso hemos visto en el campo histórico. Ahora, cuando hablamos ya netamente en el campo de la literatura, vamos a encontrar en este caso algunos digámoslo, inicios de la literatura. O sea, vamos a conocer cómo se inició la literatura. ¿Ya? Ahora, entendido en este punto, queridos alumnos, hay que entender que en este punto, recordemos que el español, la lengua que nosotros hablamos, la lengua española, surgió de la fusión de dos lenguas, ¿no? Esto, reitero, este proceso del surgimiento del español, del castellano en su momento, se va a dar más o menos, reitero, entre el siglo XI y XII. Y el castellano y el español se va a fusionar gracias a dos lenguas, en este caso, el primero el latín vulgar, y luego el griego, ¿no? El griego. Es decir, nosotros, los que hablamos el castellano, pues si nosotros conocemos las raíces latinas, la lengua romana y el griego, obviamente vamos a comprender, conocer con mayor facilidad la lengua española. Ahora, hay que entender claramente que el castellano, reitero, por favor, eso hay que tener claro como cultura general, se fusionó a partir de dos lenguas, el latín vulgar y en este caso, el griego, ¿no? Con la fusión de dos lenguas. Ya eso como un pequeño acápite para tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Ahora, en el campo de la literatura, básicamente vamos a encontrar en este punto los famosos Mester. En primer orden, vamos a encontrar el Mester de clerecía, bueno, Mester de juglaría y luego el Mester el Mester de clerecía, ¿no? Que es el segundo punto. El Mester de juglaría y el Mester de clerecía. ¿Qué entendemos por Mester de juglaría? Esta es la de mayor antigüedad, ¿no? El Mester de juglaría. Mester significa trabajo, eso hay que tener en cuenta como parte de cultura general, ¿ya? Mester significa trabajo. Entonces dice que el nombre es el nombre que recibe el oficio de los juglares, o sea, los juglares que eran, así como vemos acá en la imagen, eran músicos y a la vez eran poetas.
Es decir, estos músicos y poetas iban de pueblo en pueblo cantando, declamando poemas, ¿no? Poemas populares, y a cambio le daban pues comida, ¿no? No tenían otro pago más que comida. Entonces, ahí empezó a surgir la literatura en España, con el mes de juglaría, ¿ya? Entonces, entendemos o entendamos claramente en este caso que el mes de juglaría significa trabajo. Entonces, reiteramos que este nombre recibe gracias o se debe a que se consideraba como el oficio de los juglares. Ahora, profe, ¿qué es el juglar o qué son los juglares? Los juglares, quizás término nuevo para ustedes, los juglares eran personas, ¿no?, que divertían a la gente con los cantares de gesta, ¿ya? Aunque también eran saltimbanquis, ¿no?, equilibristas, bailarines y músicos a cambio de comida, ¿no?, dinero o ropa. Sobre todo era a cambio de comida, ¿ya? Acá faltó su colita, a cambio de comida, dinero, ropa. Sobre todo era a cambio de comida, ¿no? Entonces estos juglares, reitero, chicos, que se desarrolló no solamente en Europa, sino en todo, digo, no solamente en España, sino en toda Europa, eran personas que iban de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y su fin, su objetivo era divertir a la gente, ¿no? Estos no solamente, pues, dice que hacían música, tampoco, no solamente hacían poesía, entonaban canciones, sino también eran bailarines, o sea, bailaban, eran equilibristas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza a surgir la literatura española, ¿sí? Ahí empieza a surgir la literatura española con el Mestre de Juglaría. Acá tenemos lo que es el cantar de gesta como un referente histórico, ¿no? Son historias que contaban los juglares que trataban de hazañas o gestos que habían hecho algún héroe o caballero andante, ¿no? Muchas de ellas se han perdido ya que no se escribían. Es decir, en esa época, los cantares, cuando apareció el Mestre de Juglaría, no había todavía escritura, ¿no? No había escritura. Entonces, por lo común se traslucía en forma oral, o sea, se cantaba en forma oral y por ende muchos de estos cantares, ¿no?, se han perdido y no se han recuperado, ¿no? Lamentablemente se han perdido. Actualmente dice en ese punto, actualmente el más famoso es el cantar de gesta, o en el cantar de gesta es este poema, ¿no? El poema del Mío Cid, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Este es el cantar de gesta más importante durante el Mestre de Juglaría, ¿ya? Bien, sus características son en este caso, dice que aparece en el siglo XII y las obras son anónimas, ¿ya? Esta es una característica importante de los cantares de gesta, que aparece en siglo XII en España, obviamente, como reitero, en toda Europa, y son obras de autores anónimos, ¿sí? Bien, un poco para comprender esta parte, recordando que vamos a encontrar dos manifestaciones literarias. En primer orden, el Mestre de Juglaría que hemos visto, ¿no? El Mestre de Juglaría. Y por otro lado tenemos, que es posteriormente, ya siglo XII, siglo XIII, el Mestre de Clerecía. Son los dos mestres que se desarrolla en este periodo de los inicios de la literatura española. El Mestre de Juglaría se llama también literatura popular. Cuando hablamos popular se refiere al pueblo, ¿no? Literatura del pueblo. Mientras que el Mestre de Clerecía era una literatura más de orden religioso, ¿no? De orden religioso. Obviamente ahí viene clerecía, y clerecía viene de persona culta, ¿no? Bien, un poco vemos esta parte, esta caracterización. Se dice que el Mestre de Juglaría era oral, ¿no? Oral. O sea, se transmitía, como hemos dicho momentos atrás, en tradición oral, de boca a boca. O sea, un mestre iba con su vihuela, su guitarra, a una comunidad y ahí pues componía sus canciones, sus melodías, cantaba, declamaba, bailaba, ¿no? Entonces era oral. Mientras que el mestre de clerecía era escrito, ¿no? Obviamente escrito solamente para una
cúpula, digamos, un conjunto de personas, sobre todo en este caso los clérigos, los sacerdotes que tenían acceso a la educación. Obviamente ellos nada más que podían leer y escribir, ¿no? No el pueblo no, pues, no tenía acceso ni a leer ni libro. En esta época, de esta época que estamos hablando de la Edad Media, no existían libros, no había imprenta, esa era la característica, ¿no? No había eso. ¿Qué más? Del mestre de juglaría podemos decir que es popular, hemos dicho popular, del pueblo, referido al pueblo, mientras que el mestre de clerecía es culta, ¿no? Culta, reitero, sobre todo vinculado a los clérigos, a la iglesia de aquel entonces. ¿Qué más podemos decir? En este caso, el mestre de juglaría hemos dicho que es anónima, no se sabe quiénes escribieron estos poemas, ¿no? Estos poemas que son los cantares de gesta, ¿no? Mientras que en la literatura o el mestre de clerecía, básicamente el enfoque estaba vinculado a temas de orden religioso, ¿ya? A temas de orden religioso. ¿Qué más? En el mestre de juglaría vamos a encontrar, van a tratar básicamente, eso lo vamos a ver ahora, más luego en el Miosit, van a tratar temas nacionales, ¿no? Temas nacionales y heroicos. Es decir, en este punto, los autores van a, digamos así, levantar, ensalzar, digámoslo, a los héroes, a un héroe, ¿no? Enaltecer a un héroe nacional. En este caso vamos a encontrar al Cid, que se va a enaltecer, el que va a reconquistar España, bueno, en este caso Castilla, y va a expulsar a los musulmanes del territorio español, ¿no? ¿Qué más podemos decir en este caso? Bueno, en este tema, bueno, acá son temas religiosos, hemos indicado ya. En la rima que desarrolla el mestre de clerecía, digo, el mestre de juglaría es rima asonante. Sí, recuerdan seguramente cuando hemos hablado rima consonante y rima sonante, ¿no? Rima sonante es cuando los versos finalizan, o cuando van a ser iguales, los versos, al final de los versos, en vocales, ¿no? Mientras que el mestre de clerecía, la rima es consonante. Cuando son iguales, vocales y consonantes, ¿sí? El mestre de juglaría tiene una métrica irregular. ¿Cuándo decimos métrica irregular? Por ejemplo, cuando un verso tiene 5 sílabas, el otro puede tener 10 sílabas, el otro puede tener 14 sílabas, puede bajar a 7 sílabas, así. Es irregular. Mientras que el mestre de clerecía, el uso va básicamente el uso del verso alejandrino y de la cuadernavía. Cuando decimos el verso alejandrino, se refiere básicamente de que cada verso, cada renglón del poema, van a tener 14 sílabas, ¿sí? 14 sílabas, el otro renglón otro 14, así, ¿no? Esos son los versos alejandrinos que corresponden al mestre de clerecía. Muy bien. Entonces vamos a ver el mestre, bueno, dentro del mestre de, en este caso que hemos visto, de juglaría, el poema más importante, es decir, el poema más importante dentro de lo que es la literatura española en la Edad Media, en este caso es el poema del mío Cid, ¿sí? Entonces vamos a ver esa partecita, un momentito por favor. Muy bien, entonces vamos a continuar en este punto hablando del el cantar del mío Cid, ¿sí? El cantar del mío Cid, que es la obra más representativa de la literatura medieval, es la obra cumbre de lo que es digamos, la literatura medieval. El Cantar del mío Cid es una obra que fue escrito en género épico, es un poema épico, ¿sí? Su especie es un cantar de gesta. Recordemos que el género épico tiene dos especies, ¿no? Dos especies. En este caso, las epopeyas y el cantar de gesta, ¿no? Y este poema, que es el mío Cid, es digámoslo, de acuerdo a la especie, es un cantar de gesta. Y ya sabes que es un cantar de gesta, ¿no? A diferencia de la epopeya. En la epopeya vamos a encontrar dioses, semidioses, héroes legendarios, ¿no? Como personajes.
en este caso, en el Cantar de Gesta, el personaje central ya no son dioses ni semidioses, sino son héroes que van a luchar por enaltecer un pueblo o una nación, ¿no? ¿Qué más podemos decir en ese punto? El autor de esta obra, el autor del Mio Cid, es anónimo, y esto es importante tener en cuenta, es anónimo, ¿sí? No se sabe quién escribió esta obra, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, indicar que el manuscrito, cuando decimos manuscrito, en esa época pues no había computadora, no había máquina de escribir, sino se escribía a mano, pues se llama manuscrito, o pertenece a un sacerdote de nombre Per Abad, ¿sí? Este fue el que por primera vez escribió esta obra, el Cantar del Mio Cid. Ahora, el Mio Cid tiene un total, como número de versos, en total tiene a 3.370 versos. Y hemos visto que acá inicialmente vimos en este punto los versos, acá estamos, la métrica es irregular, ¿sí? Es irregular. Entonces, esa es la característica del Mio Cid, que los versos son irregulares. ¿Qué más podemos decir? La mayor cantidad de ellos tienen entre 14 y 16 sílabas métricas, ¿no? Varía entre eso. Pues entonces, 14 y 16, después 14, otra vez 15, otra vez 16 sílabas, ¿no? Y la rima que hemos indicado es asonante, ¿sí? Rima asonante. Cuando decimos asonante, ya saben ustedes que nos referimos sustancialmente a lo que corresponde la igualdad de sonidos al final de los versos y bueno, en este caso al final de los versos solamente van a ser iguales las vocales. Bien, continuamos entonces. Otro rasgo más con lo que corresponde al poema del Mio Cid, ¿no? ¿Qué rasgos más podemos encontrar? En este caso se indica que se basa en hechos reales que protagoniza el caballero hispano, este es el personaje principal, este lo vamos a remarcar, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, ¿ya? Este es el personaje central de esta obra, el poema del Mio Cid. Voy a acá remarcarlo para que lo tengan bastante en cuenta. A ver, ponemos ese colorcito, ¿ya? Muy bien, ¿qué más podemos decir como rasgos importantes? Usa el epíteto, ¿no? Para realzar la figura del protagonista, ¿no? Cuando decimos que usa epíteto, recuerdan que el epíteto es una cualidad que tiene el propio sustantivo. Recuerda un poco cuando hemos hecho esto de figuras literarias, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos cielo azul, ahí hay epíteto. ¿Por qué? Porque el cielo es azul, ¿no? O sangre roja. La sangre es roja, no hay sangre blanca ni amarilla. Entonces ahí está usando lo que es el epíteto. ¿Qué más encontramos acá también? La gran religiosidad. Recordando que en la Edad Media el tema religioso era importante, ¿no? El tema religioso nunca se dejó de lado. La religiosidad era imprescindible en la Edad Media. ¿Qué más podemos decir? El tema en este caso es la pérdida, la recuperación del honor del Cid, ¿sí? En este caso vamos a encontrar que el Cid, o sea, Rodrigo Díaz de Vivar, va a perder su honor y luego con su esfuerzo propio va a recuperar, ¿no? Va a recuperar su honor, en este caso para enaltecer al rey, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí con algo con relación a la obra, el autor de la obra, ¿sí? Bien, el autor de la obra hemos indicado que es anónimo, ¿no? Algunas tesis sostienen que no se trata de un autor único, ¿no? Eh, a ver, un momentito. Bien, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando en este punto sobre el autor del Mio Cid, ¿sí? Sobre el autor. Hemos indicado que el poema del Mio Cid es de autor anónimo. Eso es importante tener en cuenta. El poema del Mio Cid es de autor anónimo. No se sabe a ciencia cierta quién escribió la obra, ¿no? Entonces, decimos acá el autor es anónimo. Muy bien. Entonces, continuamos acá.
A ver, ¿por qué se dice que el autor de la obra del Mío Cid es anónimo? Bueno, una de las causas para el anonimato es que, reitero, por favor, chicos, eh, como no había escritura, se perdía, se perdía el autor de la obra, no se sabía quién escribía. Ese es uno de los motivos para tener en cuenta, ¿no? Reitero, ¿ya? Entonces, siempre las obras han sido anónimas, sobre todo en la época antigua, debido a la falta de escritura. O sea, como no había quien podía escribir, no se ponía el autor. Entonces la gente simplemente lo cogía y lo podía, pues, si es poema, lo declamaba, ¿no? Y si era una narración, lo contaba, pero jamás ponían, pues, lo escribió tal persona. Entonces, por ende, siempre las obras de la Edad Antigua y de la Edad Media han sido anónimas. Entonces, en función a eso, dice, algunas tesis sostienen que no se trataría de un autor único, la obra del Mío Cid. ¿Qué más dice? Que al parecer uno de ellos sería un juglar, el juglar de Medinaceli, ¿no? Esto ya hemos indicado que es el juglar. Juglar es la persona que iba de un lugar, de lugar en lugar, acompañado siempre de su vihuela, de su guitarra, a declamar poemas, a cantar poemas, a cantar canciones. Entonces supone que es una teoría que esta obra del Mío Cid, ¿no? Había sido compuesto, ¿no? Por unos juglares en este caso, y uno de ellos sería el juglar de Medinaceli, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Perabat, ya saben quién es Perabat, el que escribió por primera vez esta obra, ¿no? Es quien firma el manuscrito y data el año 1307, fíjese la antigüedad, más o menos siglo XII, fines del siglo XII, inicio del siglo XIII, ¿no? Entonces Perabat es el que se va a encargar de luego de haber escuchado la fuente oral, ¿no? Se pone a escribir. Obviamente en el castellano, pues no era como ahora conocemos, en un castellano primitivo, con algunas mezclas de árabe que no se entendían bien por ahí. Y seguramente ustedes algún momento quizás en casa tienen su obra en Mío Cid, léanlo. El lenguaje no es el español que nosotros hablamos, existen términos que no usamos y por ahí se nos hace incomprensible, no del todo, sino unas partes de la obra del Mío Cid, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Tomás Antonio Sánchez, este personaje es importante tener en cuenta. Tomás Antonio Sánchez encontró incompleto dicho manuscrito, o sea, Pere Abad escribe en 1307, pero estaba incompleto, ¿no? Y luego de un tiempo determinado, Tomás Antonio Sánchez lo encuentra ese manuscrito, ¿no? Para resarcir o quitar a ello, utiliza la crónica de los 20 reyes de Castilla. Entonces, para completar esa historia que era incompleta, lo va a utilizar en este caso, se va a apoyar a este manuscrito, también crónica de los 20 reyes de Castilla, por lo cual pudo publicar la obra por primera vez, fíjese todavía en qué año, en el año de 1779. Recién ahí lo pudo publicar esta obra y el Mío Cid, ¿no? Recordando que en este caso hay que entender que la escritura aparece en el Renacimiento, más o menos siglo XV. En el siglo XV aparece recién la imprenta y por ende ya en este caso en el año de 1779, que es básicamente a siglo XVI, XVII, esto ya se podía editar, ¿no? Se podía escribir esta obra. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos, ¿qué más tenemos acá? Referencias socioculturales de la obra, ¿no? Eso es importante. Recuerden que la obra cumbre, y ojo chicos, ustedes que tienen su módulo ahí, en su módulo hay dos preguntas que se vinculan al poema del Mío Cid. Una de ellas les hacen una referencia de pregunta, le dicen, ¿qué obra es la que marca hito dentro de la literatura española? En este caso, la obra que marca hito, un hito histórico, es el poema del Mío Cid, ¿no? Seguramente el Quijote, pero el Quijote es posterior al Mío Cid. El Mío Cid es del que va a dar inicio a la literatura española.
esta obra es, digámoslo así, el baluarte de la literatura española, ¿no? Entonces, ¿qué decimos como referencia sociocultural? La obra se desarrolla en un clima de guerra santa, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Se presentan personajes de distintos estratos sociales, en tanto que los límites entre las clases nobiliarias no se presentan como infranqueables. Bueno, acá vamos a encontrar como personajes, que ahora lo vamos a detallar, encontramos a reyes, ¿no? El rey Alfonso, y en este caso al Cid, en este caso Rodrigo Díaz de Vivar, su familia y por ahí, por ende, el pueblo, ¿no? Ahora, en el aspecto formal, como hemos visto y recalcamos en este caso, esta obra está escrita en versos de métrica irregular, ¿ya? Métrica irregular. Hemos indicado que oscilan entre 10 y 20 sílabas, predominan 14 sílabas, los versos alejandrinos, ¿no? Abundan también los versos de 16 sílabas. La rima es imperfecta, o sea, asonante, en series monorrimas. ¿Ya, chicos? Bien, un poco voy a adelantarme a este punto. ¿Cuál es el tema del mío Cid? ¿Sí? El tema central del mío Cid es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Cuando hablamos del Cid, nos referimos al personaje central de la obra. Y el personaje central de la obra es Ruy Díaz de Vivar, llamado también el Cid. Es el personaje central. Entonces, el tema central de la obra es el destierro. Cuando dicen destierro es lo sacan de la tierra, lo expulsan de su tierra y luego, en este caso, el Cid va a recuperar su honra porque va a reconquistar nuevas tierras, ¿no? También vamos a encontrar, entre otros temas, el ascenso social por méritos en la guerra, ¿no? El enfrentamiento de la nobleza linajuda con la advenediza, ¿no? Luego la Guerra Santa, recordemos que en la Edad Media se daba la Guerra Santa con las cruzadas, la Santa Inquisición, etcétera. Luego otro como subtema, el amor familiar y por ende también la venganza. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esta obra, ojo, eso también viene en el módulo, una pregunta, ¿cuáles son las partes del mío Cid? ¿Sí? Si están ahí con su módulo en la mano, revísenlo. Las partes del mío Cid son tres. Son tres. La primera parte se llama el cantar del destierro, ¿no? O el destierro, ¿sí? La segunda parte se llama las bodas de las hijas del Cid. Y la tercera parte se llama la afrenta de Corpus, ¿sí? Esas son las tres partes del poema del mío Cid. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esta obra para tener en cuenta de qué se trata esta obra, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo a pantalla completa, esta obra, para que un poco puedan entender y yo les voy explicando. Muy bien. Esta obra, la primera parte de la obra, reitero que se titula El destierro, es el título de la primera parte. ¿Qué dice acá? Como hecho, ¿no? Como suceso. El Cid es desterrado por el rey Alfonso VI. Es el rey de Castilla, ¿ya? El motivo es una traición. Es decir, ¿qué quiere decir esta primera parte? El Cid, en este caso Ruy Díaz de Vivar, que eso hay que tener en cuenta, es el personaje principal, Ruy Díaz de Vivar, el Cid, el rey Alfonso, Alfonso VI, lo va a desterrar, lo va a expulsar, lo va a echar. Ahora dirán, profe, ¿quién era Alfonso VI? ¿Rey de qué país, de qué pueblo? Alfonso VI era rey de Castilla, ¿sí? Rey de Castilla. Recordando que España en esa época, lo que conocemos ahora España, que es la península ibérica, estaba dividido en reinos, ¿no? Y cada reino hablaba su propia lengua y profesaba su propia religión. Por ejemplo, en el Castilla, donde el rey era Alfonso VI, se hablaba el castellano, ¿sí? Se hablaba el castellano y se profesaba la religión católica. Entonces, este rey, Alfonso VI, lo van a poner cizaña contra el Cid.
¿Y quién era el Cid? El Cid Ruy Díaz de Vivar era un cobrador de parias, o sea, que cobraba tributos al pueblo, ¿no? Entonces, la persona que le va a indisponer le indica de que el Cid le está robando, ¿no? Le está traicionando a robar al pueblo y se está echando los bolsillos. Entonces, el rey, confiado en lo que le dicen, le da un ultimátum al Cid y le dice, muy bien, tú me has robado, así que te retiras de Castilla. Te doy 24 horas para que te vayas. Si no te vas, te castigo, ¿no? Entonces, por eso se llama el destierro, ¿no? Es decir, él sí tiene que irse de Castilla. ¿Qué más? La ciudad de Burgos, dice, le niega toda ayuda al Cid. O sea, cuando sale de Castilla, va a la ciudad de Burgos, que era colindante con Castilla, y ahí le niegan toda ayuda. ¿Qué más? Martín Antolínez, esto hay que tener en cuenta, Martín Antolínez consigue dinero para el Cid de los judíos Raquel y Vivas, ¿no? Y con ese dinero para que se pueda movilizar. Ojo, él no se iba solo, él se iba con su tropa, con sus hombres, con sus soldados, ¿no? ¿Qué más? El Cid deja a su familia, ¿no? En el monasterio de Cerdeña. Cuando hablamos que el Cid deja a su familia porque él tenía a su esposa, doña Jimena, y tiene dos hijas, Sol y Elvira, ¿no? Entonces a sus dos hijas y a su esposa lo va a dejar en el monasterio de Cerdeña. ¿Qué más? En esa travesía de irse a otro lugar, en este caso, básicamente era Salamanca, en esa travesía va a conquistar el castillo de Alcócer, ¿no? Al castillo de Alcócer. Y envía, fíjense chicos acá, envía el primer obsequio al rey, le da un obsequio. O sea, el rey Alfonso VI le ha dicho, te vas porque tú me has robado. Pero ahí hay que darnos cuenta, el Cid, fiel al rey, conquista el castillo de Alcócer y fruto de esa conquista le va a enviar un obsequio a su rey, en este caso al rey Alfonso VI, ¿no? ¿Qué más en la primera parte, en el destierro, ¿no? Se enfrenta al conde de Barcelona, Ramón de Berenguer, de quien obtiene la espada colada. Ojo, por ahí hay que tener muy en cuenta. Les pueden preguntar a ustedes, muchachos, chicas, les pueden preguntar qué en el destierro, cómo se llamó la espada que ganó el Cid. La espada se llama la espada colada. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta. Les pueden preguntar en examen de admisión, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos que se enfrenta al conde de Barcelona, Ramón de Berenguer, de quien obtiene la espada colada. ¿Sí? Eso en la primera parte. En la segunda parte ya se llama las bodas de las hijas del Cid. Esta es la segunda parte, el título de la segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Hay que recordar que el Cid tuvo dos hijas, ¿no? Hemos indicado que es doña Elvira y doña Sol, ¿no? Y su esposa era doña Jimena. Bien. ¿Qué más dice acá? Luego de varios años de asedio sobre la ciudad de Valencia, eso es importante, la conquista y funda allí un obispado. Es decir, digamos así, vamos a ponerlo así para entender, ¿no? Una nación colindante a Castilla era Valencia. Y en Valencia eran gobernados por los musulmanes, o sea, por los árabes. Y el Cid, obviamente el rey es lo que más ansiaba, el Cid solo con sus hombres va a conquistar Valencia. Lo conquista, ¿no? Al conquistarlo, ahí va a fundar un obispado. ¿Qué más? El Cid le envía el segundo obsequio al rey. Una vez que ha conquistado a Valencia, el Cid, Ruy Díaz de Vivar, le envía un segundo obsequio, ¿no? ¿Qué más? Reencuentro del Cid con su familia. El Cid, luego de haber conquistado a Valencia, se va a reencontrar con su familia. Aquí va a tener el enfrentamiento contra el rey moro. Cuando decimos moro, se refiere a un musulmán, ¿no? Al rey musulmán Yusuf, ¿no? Envió el tercer obsequio hacia el rey, ¿no? Y por último, el rey, pues obviamente ya le había dado 13 obsequios, el rey Alfonso VI perdona al Cid, le perdona, en orillas del río Tajo.
Ahora, el Cid no solamente le dio los 3 obsequios, es más, le dijo, esas tierras que yo he conquistado, las tierras de Valencia, te los entrego a ti porque tú eres mi rey. Obviamente el rey, pues, agradecido por ese gesto, por los regalos, y más había conquistado nuevas tierras, el rey, muy agradecido con el Cid, va a solicitar que sus hijas, en este caso doña Jimena, claro, en este caso doña Elvira y doña Sol, se casen. ¿Con quién? Se casen con los infantes de Carrión. Pero estos infantes de Carrión eran enemigos del Cid, solamente querían burlarse de las hijas del Cid, y eso se va a dar ya en la tercera parte, ¿no? Que es la afrenta de Corpes. La tercera parte es la afrenta de Corpes. Bueno, hasta acá para tener en cuenta en síntesis, chicos, ya saben, el Cid fue expulsado por rey Alfonso VI, lo expulsa, lo bota de Castilla. El Cid conquista nuevas tierras, en este caso a Valencia, y le da varios presentes al rey, se lo envía. El Cid conquista Valencia y esas tierras se lo da al rey Alfonso. El rey Alfonso en recompensa solicita que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. Y como ya les he indicado, estos infantes de Carrión pues eran unos angelitos, eran gente enemiga y simplemente buscaban burlarse de las hijas del Cid. Entonces ahí hemos visto en la tercera parte que viene la afrenta de Corpes, ¿no? La afrenta de Corpes. En esa parte los infantes ponen de manifiesto su cobardía frente a un león. Estos infantes nos referimos a los infantes de Carrión, a las esposas de doña Sol y doña Elvira, ¿no? ¿Qué más? Como otro hecho, el Cid vence al rey Bucar y obtiene la otra espada, la espada tizona. Sí, la espada tizona. Recuerden que la anterior espada, en la primera parte, era la espada colada, y la que en la tercera parte va a obtener la espada tizona cuando va a vencer al rey Bucar, ¿no? Eso de las espadas hay que tener en cuenta, chicos, porque les pueden preguntar. Entonces, por ahí que siempre estaría más o menos ustedes que son jóvenes, ir memorizando, ¿no? ¿Qué más? Los infantes desean vengarse del Cid, ¿no? Los infantes, ya sabemos, nos referimos a los infantes de Carrión, ¿no? Desean vengarse del Cid, por ello planean enfrentar a sus hijas, ¿no? Se dice que se van de travesía en el camino a estas chicas, a Elvira y a Sol. Estos infantes de Carrión las golpean y las abandonan. ¿Qué más? Al recibir de sus hijas, bueno, al recibir a sus hijas malheridas, ¿no? O sea, estos infantes de Carrión les habían golpeado. El Cid solicita al rey la convocatoria de las cortes, ¿no? Es decir, el rey dice, el Cid dice, quiero enfrentarme a estos cobardes, bueno, en este caso de los infantes de Carrión, que son unos cobardes, que eran sus yernos, eran 2 yernos, ¿no? ¿Qué más? Se reúnen las cortes de Toledo, ¿no? Los infantes devuelven las espadas del Cid. No solamente se habían llevado a las hijas, sino también se llevan en este caso, se llevan las espadas del Cid que había conquistado, que era Tizona y Colara, ¿no? Los hombres del Cid vencen en duelo a los infantes de Carrión, ¿no? Pues simplemente estos infantes de Carrión, como les decía al inicio, eran cobardes que habían planificado burlarse de las hijas del Cid, ¿no? Bueno, ahí pues lamentablemente los infantes de Carrión ya huyen despavoridos, cobardes, y luego llegan unos mensajeros y solicitan la mano de las hijas del Cid, o sea, otros pretendientes, ¿no? De parte ya no de los infantes de Carrión, sino los infantes de Navarra y Aragón, ¿sí? Y por último, la hora va a terminar cuando se anuncian las segundas bodas, o sea, se casan por segunda vez las hijas del Cid, y la muerte del Cid en Valencia en el año de 1099. Y chicos, entonces, como pueden ver ustedes, queridos alumnos, esta obra, en el tema que hemos visto, básicamente es el destierro y la recuperación de la honra del Cid, ¿no? El destierro que lo despojan de su tierra al Cid por, por una cizaña, y luego él lo recupera por conquistar otras tierras, en este caso Valencia, y va a recuperar su honra el Cid, ¿no? Ahora, entendido en este punto, queridos alumnos, hay que tener en cuenta que
esta obra, el poema del Mío Cid, está escrito en género épico, ¿sí? Está en género épico, es poema épico. Y la especie es un cantar de gesta. Recuerden que el cantar de gesta, reiteramos por favor, en la cual se encuentra un personaje héroe. En este caso, el personaje héroe es el Cid, ¿no? Este es el personaje héroe, el Cid, Ruy Díaz de Vivar. Este héroe va a enaltecer el pueblo de Castilla, ¿no? El pueblo de Castilla. Y con el tiempo, recuerden que Castilla va a conquistar no solamente Valencia y otros pueblos más, Aragón, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se va a consolidar en una nación, en este caso la que conocemos nosotros ahora, que es España, ¿no? Castilla ya no existe como tal. Lo que existe como tal ahora es España. Y por ahí surge la pregunta, ¿no? Algunos dicen, ¿qué lengua hablas? Por lo común decimos, yo hablo castellano. Otros dicen, yo hablo español. Lo apropiado en este punto, queridos alumnos, es decir, nosotros hablamos el español. Profe, ¿y castellano? No, porque Castilla ya no existe. Lo que existe es España y su lengua de España es el español. Castilla fue en su tiempo, siglo X, siglo XI, siglo XII, y se hablaba el castellano. Ya saben que Castilla se expandió, conquistó otros pueblos y se formó una nación que es España hasta la actualidad. Y en España se habla el español. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque alguna vez se ponen, siempre van a encontrar ahí algunos amigos que les van a discutir, oye, ¿tú qué cosa hablas, español o castellano? Y por ahí pues hay que tener ese sustento, ¿no? Que nosotros hablamos el español, porque España existe como país, como tal. Muy bien, queridos chicos. Bueno, Stephanie, Andy y Walter. Bueno, Walter siempre está en clases. Bueno, estamos llegando a la finalización de nuestro curso, también en este caso el área de comunicación. Bueno, seguramente están ustedes prestos y ávidos de dejar este año 2022 y con ganas de recibir el 2023. Mi única recomendación, queridos alumnos, es que este 2023 sea un año de renovación, que se renueve no solamente de ropa, sino sobre todo una renovación espiritual, ¿no? De propósitos, de metas. Ustedes ya han empezado a estudiar, están en la mitad del camino, están tercer año de secundaria, cuarto y quinto, va a ser un cerrar abrir de ojos. La idea es que perseveren en sus estudios y en todos sus proyectos, tanto materiales como espirituales. Ya, queridos alumnos, muy bien, no les quiero cansar más, nos vamos a quedar a este punto y con este tema también finalizamos este primer bimestre del curso de comunicación. Muy bien, agradecerles a ustedes su tiempo, su paciencia y nos encontramos en otro momento. Muy buenas tardes y feliz año nuevo, queridos alumnos. Gracias, Walter, igual. Cuídense mucho y ya nos vemos en una nueva oportunidad. Feliz año nuevo, feliz 2023.